Bueno, cuarto bloque de No Sonoras 2025 van a ser de este jueves 13 de agosto. De 10 a 11 está la hora del escocés también, Mira. Así que Vasco va a tener una horita de descanso y después de nuevo sigue laburando. Está repleto los jueves hoy. No, los miércoles está más repleto, ¿no, Vasco? Los miércoles sos un esclavo de Radio de la Calle los miércoles, pero bueno. Mica, ¿cómo estás? Hola señor, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Me gusta que siempre tenés la misma duda, si soy señorita o señora. Sí, pero no sé porque vos tenés muchos señorita, cambios en tu vida ¿sí? en la pandemia, ¿viste? Y capaz que un día me decís, che, Fede, tengo anillo. Y viste, yo primero me voy a alegrar. Quédate tranquilo, yo te voy a avisar, si me llevo a casar te voy a invitar también. Claro, pero ahora en pandemia, viste, es todo muy raro, ¿viste? No sabes qué puede pasar. Puede pasar, es como nos fuimos a casar a Las Vegas, pero no avisamos a la pandemia. Claro, viste cómo es esto. Pero bueno, hoy está mejor el flequillo, Mica, para el oyente que sigue tu flequillo. Se acomodó increíblemente. Estoy contenta. Hoy me siento cómoda con el flequillo. Muy bien, me parece. Tengo una técnica, que me pongo un gorro, no lo tengo acá. Pero ni bien me levanto, clavo ringui, así se ve. Está bien. Es como, viste que hay gente que no se va a dormir con el pelo mojado por el tema de que se levanta así. Yo. Claro, hay mucha gente con sus tácticas. ¿Y el flequillo es a ojo o te pones dedos o una cacerola? ¿Qué haces? Me extraña, Petro a ojo, por supuesto. Mientras tenga pulso, Mica, usted es joven, aproveche eso. Sí. Bueno. Muchos jóvenes, muy buena la entrevista de hoy, quiero decir. Mateo es un crack. No mucho. Qué porquería nos sentimos, bueno, ¿no? Tiene 21 años, usted se pide. Tiene 21 años, no hicimos nada en nuestra vida. No hice nada. Literal. No, qué bueno que, menos mal que no vine después de él, porque me daba un poco de culpa. Qué vagos somos, ¿no? No, pero vos tenés casi una startup que cumple un año, 10.000 seguidores. Muy bien. Gracias. Filtros propios. Una cosa de loco. Ay, chico. Estoy re manija, sí, me puse a manejar. De hecho, me gusta mucho el separador, ¿no? Porque elegí una canción particularmente porque es la que usa un personaje de una serie para renunciar y yo me estoy autoincentivando. ¿A renunciar? ¿Pero vas a renunciarnos nosotros o a tu trabajo? No, todavía en ningún lado. Pero se piensa que te acaba de recibir sueldo, ¿no? No, nosotros todo por amor al arte, no hay sueldo. El sueldo es el pedo. Bueno, vamos a hablar de Canción Animal de Soda Stereo, que cumplió hace poquito 30 años. 30 años, sí, de hecho por eso la elegí, porque en realidad en el orden de mi orden cromático todavía no le tocaba, pero la verdad es que me pareció que había que hacer una excepción porque es un disco histórico y aparte se estuvo hablando mucho, no sé si yo sigo muchas cuentas de música o qué, pero se llenó, mis redes sociales se llenaron de la portada esta fantástica y tan llamativa, porque es tremenda, tipo, para la memoria. Así que me pareció importante traerlo acá. De hecho, Facu Malagón hizo un especial para la web, que si lo quieren leer, sean todos y todas invitados. Muy linda historia. Bueno, es un disco zarpado en la historia de Soda. Viene después de Doble Vida, que era un disco un poquito más superficial, si se quiere. No sé si está bien dicho que sea superficial, pero tenía más arreglos, tenía un poco más de efectos, estaba como más retocado, y como que vuelve a la crudeza más rockera, si se quiere, de Soda. Inicialmente, para hablar del nombre, se iba a llamar Tensión e Integridad, no sé si tenían ese dato, pero era como una idea que estaba en la mente de Gustavo, justamente por estos sentimientos y emociones que todo el tiempo estaban en la banda, esta tensión y a la vez la integridad, mucho choque de personalidades, mucho ego, y a la vez se hacían falta entre sí, ¿no? Se complementaban entre los tres, con sus personalidades y sus instrumentos y sus dotes musicales. Entonces se iba a llamar así, pero bueno, finalmente Canción Animal fue un nombre que claramente tiene mucha más fuerza, y le da nombre a todo lo que es el disco en general, que es más instintivo y tiene como esa fuerza mucho más importante, y es la sustancia que tiene todo el disco, así crudo, real, carnal, que es lo que más llama la atención para mí de la tapa, que bueno, tiene dos colores complementarios participando juntos, que son el naranja y el azul. El naranja ese es como muy particular, es muy vibrante,
y cuando se le pone arriba el azul es como que genera esa fricción psicodélica, que también desde lo musical creo que a veces tienen esos viajes que se van ahí medio con las guitarras. Tiene mucha guitarra este disco. Sí, es muy, la guitarra es muy, y la batería tiene una acustización o está grabada de una manera bastante especial. Sí, que hoy buscando información leí que no sabía que, o sea, cuentan, viste, Zeta y Charlie, y bueno, Gustavo en su momento, que fue un disco como fácil de grabar para ellos, como que les salía, como que surgía. Y de hecho, la batería que suena de música ligera fue la primera batería que grabaron para o sea, quedó la primera prueba. La primera toma, sí. Claro, o sea, es zarpado. Para mí tiene como una carga de profesionalidad medio, como, no sé, tangible ahí, que está buenísimo. Y bueno, la idea de la tapa en sí fue una propuesta de Zeta y Gustavo, que no sé si sabían, pero ellos estudiaban publicidad, se conocieron en la facultad, en la Universidad de El Salvador. Entonces tenían como, siempre tuvieron, de hecho Soda siempre tuvo como mucha carga de imagen, entonces tenían cierto criterio estético, si se quiere. Entonces contaban que armaron como un boceto. Sí, en cartulina, ¿no? ¿Cómo? En cartulina. Sí, por lo que le estuve leyendo, ellos estaban en Miami grabando el disco, sí. Y cuando llegaban de grabar en el hotel, medio como que cazaban unas revistas y empezaban a hacer collage para mostrarles las ideas. Y esas ideas se las mandaban a Alfredo Lois y a Caito Lorenzo, que Alfredo también había estudiado con ellos en la facultad y fue quien estuvo a cargo de los videoclips y de muchas cosas que hizo Soda, de los efectos visuales de los recitales, hasta el 98 que, bueno, falleció. Y Caito es fotógrafo muy conocido también, que estuvo con ellos, y se encargó de muchas cosas visuales de la banda. Entonces lo que hacían era mandar por fax estos bocetos que armaban, estas pruebas. Imagínense, o sea, fax, estamos hablando de algo súper viejo y a la vez era recontra moderno. Entonces desde Miami le mandaban estas pruebas que hacían, y Caito las recibía como súper desgastadas, ¿no? Como por el fax, y después se tomaba el tiempo de armar el montaje, que era analógico, ¿no? Porque no había Photoshop en esa época, con Alfredo. Entonces contaba en una entrevista a Caito que Gustavo en las giras se compraba muchos objetos de diseño raros, muchas cosas así, y se las mandaba. Entonces fue él el que eligió estos 3 elementos que se ven en la tapa, que son el Tensei, una veleta ahí medio espiralosa, espiralada, no sé, sí. Y los leones copulando. Yo pensé que estaban peleando, Mica. No, ¿qué? Yo los vi peleando. Pensé que era un grito de pelea, no era un grito de placer. Claro. No, la foto fue como en el instante después de la pelea. Ah, ok. Como que sí, sexo de reconciliación. ¿Qué? Sexo de reconciliación. Exacto, estaban haciendo las fases. No, bueno, hablando de eso, justamente cada elemento tiene un sentido y viene a representar a cada uno de los integrantes de la banda. La veleta, esa espiral que se ve medio raro, viene a ser Charlie, porque era el más joven, porque era como la libertad de él, sé que era el más atorrante, claramente. Claro. Y contaba a Caito que Gustavo, cuando le presentó los objetos, le decía, ¿no ves? Este es más volátil, como mostrándole, este es Charlie. Después estaba el Tensei, que era Zeta, porque justamente era el que amortiguaba. No sé si saben lo que es esa figura, pero es como una figura muy común en arquitectura. Y muestra justamente la tensión y a la vez como la flexibilidad al mismo tiempo. Entonces es justamente eso era Zeta, porque medio como que balanceaba entre Gustavo y Charlie, y por supuesto que los leones, no hay chance de que no fuera Gustavo, que aparte leonino, hermoso y narcisista, que hubiese cumplido años el 11, hace 2 días. Sí. Era el león, claramente, con su novia, o sea, representado con su novia del momento, que era Paola Antonucci. Sí, ex no de sé Charlie. Si se acuerdan. Exacto, ahí tenías otra tensión fuerte. Tal cual. Bueno, igual fue como muy clásico de la banda, ¿no? Todas las bandas, ¿no? La banda famosa siempre se comparte una novia, ¿no? Y sí, más en esa época. Oh. Igual Charlie y Gustavo siempre tuvieron como una pica
Pero no termina siendo como una etapa medio narcisista de parte de Gustavo. Sí, yo dije, es justamente leonino narcisista. Pero además, o sea, tipo como describiendo a sus compañeros y él poniéndose macho alfa con la leona. Como... Bueno, pero Gustavo tenía esas cosas que era como, siempre fue muy narcisista, pero no en el mal sentido de la palabra, sino como, sí, digo, además, tenía con qué, ¿no? Además, previo a Amor Amarillo, ¿viste? También medio como y una bueno, pero etapa ahí media intensa en cuanto a Gustavo y su proceso, ¿no? sí, y un poco también se estaba medio gestando esta idea de solista, ¿no? Como ya Gustavo estaba pesando más fuerte que el trío en general y se empezaba a notar, digo, la mayoría de las canciones que están en Canción Animal son de él, las escribía él así en el momento y los bocetos de todas las canciones los fue armando él en su casa en Colegiales, creo que era, que vivía con los padres, después de la gira, o sea, es un disco muy de Gustavo, pero a la vez no vamos a tampoco menospreciar a los otros porque claramente forman parte de la creación total, pero sí, había una carga muy importante de su yo, de su ego. Y justamente en esa época Gustavo estaba viviendo como esta cosa de súper amor pasional con Paola Antonucci, que no sé si la tienen visualmente, pero esa colorada, zarpada, bombona total, típica, no sé, era estudiante de Bellas Artes, mente abierta, divina, y Gustavo también tenía su personalidad muy así. Entonces dicen por ahí también que ella fue una de las personas que lo acompañó a Gustavo en el descubrimiento de este mundo visual, sensorial, del LSD, como que estaban súper metidos con eso. Y había sido la ex de Charlie. Entonces nada, los Leones justamente marcan eso porque tenían esa relación de que se la pasaban en esa situación, o sea, estaban súper apasionados juntos. ¿Se lo censuraron justamente en algún país la tapa? ¿Cómo? ¿La censuraron en algún país la tapa? La censuraron en varios países justamente por los Leones. Esa época era re complicada porque censuraban cualquier cosa ya. Y censuraron justamente por los Leones, y la alternativa era, no sé si la vieron por ahí, pero hay una que tiene más el fondo azul con una imagen de ellos tres. Esa fue la con la que se publicó en otros países, creo que en Estados Unidos. Que la contratapa, si no me recuerdo. Claro, después en el otro fue la contratapa, creo. Sí. Así que esa es la historia, básicamente. Muy bien. Estuve toda la semana como viendo por todos lados especiales del disco y tiene historias por donde se mire. Claro. Bueno, igual esos discos son los discos tan icónicos como como, bueno, no sé, ¿qué podemos decir de, no sé, los Illusion de los Guns, Exile on the Main Street de los Stones, esos discos tan icónicos, siempre, o si no está la historia, se va inventando, ¿no? Como que se va raspando qué pasaba en la banda, qué le pasaba a las personas en ese momento, cómo nacieron las canciones, porque yo qué sé, no sé, tampoco hay un montón de grandes discos de Soda y tampoco estamos raspando tanto la historia. Vos, por ejemplo, nombrás Doble Vida, con Petro charlábamos de Sueño Estéreo, que para mí a mi gusto es el mejor disco de Soda, pero bueno, o sea, nada, este disco es tan importante porque tiene todos hits, es esos discos que no hay un tema que uno dice, bueno, lo paso porque no. Quizás 1990 puede ser el que más o menos el tema que voy a decir, pero hay mucha gente fanática de 1990 también, ¿no? Como que no, o sea, tiene picos muy, muy altos y a ver, tenés Cae el Sol, T para 3 que después fue reversionada, o sea, la verdad que es como el disco que quizás en el vivo era el que más estaba representado, donde aparecían más canciones, ¿no? Sí, y lo loco es que, digo, es un disco de 10 canciones nada más, que siempre ellos hasta creo que lo han dicho, ¿no? Como que era un disco bastante sencillo. De hecho, la grabación y todo lo que hicieron como que no implicó tanto o sea, no les costó tanto. Claro. Siempre dijeron, ¿no? Pero es un disco que está tan bien hecho que uno lo escucha y parecen más de 10 canciones. O sea, están tan bien hiladas, todas tienen como una historia distinta. Creo que son de esos discos que las bandas no lo hacen creyendo que van a ser históricos, y después el público los abraza y los transforma en hitos, no sé, algo de culto. Lleva a Soda al Olimpo, ¿no? Este disco, o sea, sí. con el cierre en la 9 de julio, ¿no? Con ¿cuántas personas dijeron que llenó? 400.000. Cada vez hay más, ¿no?
Cada año que pasa había más gente. Cada vez fue más gente, sí, tal cual. ¿Cómo? Sí, para mí, aparte también el contexto, ¿no? Era una época, no sé, salía de la democracia acá en Argentina y las bandas empezaban a tener como un caudal importante. Sí. También el indio estaba ahí en el auge y eran como esas bandas antagónicas, porque la gente las hizo antagónicas en su momento, porque ahora las ves y están, no sé, son bastante similares, digo, no similares las bandas en sí, entre sí, sino lo que venían a hacer a la cultura de nuestro país. Sí. Y lo que yo pienso siempre de Soda es que Soda, justamente porque yo no sé si tiene que ver con que los integrantes habían estudiado publicidad o eran nenes de Capital Federal o lo que le quieran atribuir, pero es casi una marca, ¿no? Soda Stereo es una marca. Y creo que, y eso lo escuchaba también en una de las entrevistas que estuve escuchando esta semana, Soda era material para exportación. Digo, a diferencia de otras bandas. No preguntarle a Charlie Alberti y a Zeta Bosio, ¿no? Sí, ni hablar. Y ahora se les suspendió el no, bueno, pero desde Circo de Soleil hasta la marca, ellos mismos, bueno, nada. Todo lo que lograron después, ¿no? Y por eso, pero bueno, tenía eso. Era una banda que podía sonar tranquilamente en México o en cualquiera de los países de la región y la rompían igual. Bueno, no solo eso, sino que hicieron temas en inglés. También. Y sí, estaban en ese momento, ¿viste? Canción Animal viene como en esa época en la que Soda estaba pegándola también mucho afuera. Entonces fue como un boom. Y ahora se recuerda con todo ese peso. Muy bien. Bueno, Mica, así pasamos con Canción Animal, Discover the Covers. Y sí, ahí la cuenta en Instagram la siguen. Así que y se enteran de la historia de varios discos. ¿Cuál fue la última etapa que has subido a la cuenta de Instagram para que la gente sepa? Sabes que el otro día me fui a fijar porque dije, hace mucho. Habías perdido la memoria. No, aparte me copé con otras cosas, estoy con los desafíos de los domingos y entre la U y cosas así de la vida, no me pude sentar a bajar la próxima etapa, que ya, si quieren se las adelanto porque no pasará, pero es una de Daniel César, no sé si lo conocen, si no lo recomiendo, es un estadounidense creo que. Muy bien. Está muy buena. La última que había subido es la de Depeche Mode. Depeche Mode, muy bien. Bueno, ahí se puede entrar en la historia del disco de Depeche Mode y en algún momento quizás las tendremos acá, no sabemos, Petro, ¿qué vas a hacer? Bueno, Mica. Viste que las que pasan se pierden en la nebulosa. Rodri me está reclamando una de Flaming Lips hace un montón. Bueno, quizás la próxima puede ser eso. Te mandamos un beso grande y cerramos bueno. con de música ligera y ahora viene Visiglia con un montón de noticias musicales. Estuve viendo el Cosquín, comiendo pochoclo y viendo Cosquín, me dijo Sergio, así que vamos a hablar un poco de eso. ¿Acreditado? Acreditado por otro medio, pero igual nos va a compartir su experiencia. Y ya venimos entonces con más no sonoras.